Muy buenas tardes, sean bienvenidos al aula de cultura del Diario Montañés en el Ateneo Santanderino. Y en primer lugar, quiero agradecer infinitamente a Peridis que nos acompañe esta tarde aquí para presentar una novela que tiene muchísimo que ver con Cantabria y especialmente con su cuna, que es Liébana. Una novela que, además de un texto que me atrevo a decir excelente, tiene unas ilustraciones que solo por las ilustraciones creo que merece la pena comprar y tener, por supuesto, leer esta novela. El libro se está vendiendo en la entrada y cuando terminemos este acto de presentación, Peridis estará encantado de firmar ejemplares a las personas que lo deseen. Nos acompañan nuestro habitual comentarista literario y crítico literario del Diario Montañés, Llamazares, que yo siempre lo digo, y a él a veces no le gusta mucho, pero que es que más que comentarista literario es un comentarista deportivo y un fan del Racing que nos escribe y nos describe sus triunfos y derrotas. Y bueno, tenemos también al catedrático García de Cortázar, de todos ustedes conocido, que es el gran referente en la historia y por supuesto en este momento con un libro que no deja de ser una novela histórica, aunque la protagonista está en nuestro tiempo. ¿No es así? Las dos protagonistas. Exacto. Vamos, sí. Yo ya sin más les paso a ellos la palabra. Únicamente recordarles dos cosas. Una, apaguen los teléfonos móviles, por favor. Y en segundo lugar, decirles que cuando el coloquio aquí esté para concluir, les daremos paso a ustedes por si quieren hacer alguna pregunta. Y yo ya sin más creo que tenemos que dar un fuerte aplauso a Peridis. Muy bien, hombre. Queridos amigos, desde hace más de 3 décadas, cada año, un jueves de finales del mes de julio o primeros del mes de agosto, Peridis y yo y mi colega Ramón Teja subimos a un estrado parecido a este, pero situado en el refectorio del antiguo monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo. Y subimos allí para clausurar el correspondiente y exitoso siempre seminario sobre historia del monacato. Hoy no estamos en el monasterio de Santa María la Real de Aguilar, sino que estamos en el Ateneo de Santander. Pero yo creo que, como sucede en ese monasterio de Aguilar de Campoo, viene aquí Peridis para renovar sus votos monásticos. En Santa María la Real de Aguilar lo hace normalmente dentro del contexto en el que él vivió tanto tiempo y él fue, en definitiva, el artífice de que aquella ruina se convirtiera en una esperanza, como reza el título de uno de sus libros. Y hoy estamos en otro escenario, pero inevitablemente con Peridis delante hablamos de Edad Media y hablamos de monasterios, aunque en este caso sea el monasterio de Santo Toribio de Liébana, por otro nombre antes de este, el de San Martín de Turieno. Me da la impresión, y esto ya es una suposición personal mía, que la psicología me lleva a considerar que en un momento de su vida, José María Pérez González, alias Peridis, más o menos en torno a sus 65 años, parece que se sintió un poco descorazonado de la orientación que llevaba la profesión arquitectónica, la profesión de arquitecto, y entonces parece que orilló o renunció a ella para, en cambio, dedicarse a contar historias. Y escogió como marco habitual de ese contar historias
los siglos XII y XIII, y ahí fueron naciendo una serie de libros. Realmente todos sabéis que Peridis ya había contado historias en el diario El País a través de sus viñetas que han creado esa iconografía imperecedera de nuestros políticos. Pero ahora ya no se trataba de la viñeta, ¿no?, de la plumilla. Ahora ya pasábamos al texto literario y en ese afán suyo de deleitar aprovechando esta imagen que siempre proyecta él y que además pues consigue plasmarla en sus libros como un estímulo al acercamiento más específico a la historia. Y ahí, en una secuencia bienal, empezaron a aparecer sus libros. La luz y el misterio de las catedrales, año 2012, Esperando al rey, Alfonso VIII, por cierto, que fue el que concedió el fuero a Santander en 1187, pero me gustaría saber cuántos de vosotros conocéis dónde está la calle que se llama de Alfonso VIII, en Santander. Pueden echar hilo a la imaginación para ver si recuerdan dónde está esa calle con ese nombre que fue el que concedió el fuero a Santander. Pues bien, 2014, Esperando al rey, 2016, La maldición de la reina Leonor, 2018, La reina sin reino, y hay un entreacto en 2020 en que entra en el mundo contemporáneo, pero ya en finales de 2022, aunque la aparición ha sido el primer mes de 2023, vuelve Peridis al mundo medieval y al mundo que tenga que ver o que tiene que ver algo con los monasterios. Y ese libro es El Cantar de Liébana, que es el que presentamos hoy. La estructura de la obra difiere de la estructura de las obras anteriores. Es decir, en las obras anteriores, Peridis va recorriendo más o menos la historia de Castilla desde aproximadamente 1160 a 1240. Aquí, y a través de una sola cronología, una secuencia cronológica perfectamente visible y perfectamente seguible. En este Cantar de Liébana, Peridis ha desdoblado el escenario cronológico en dos cronologías. La de un par de alumnas de don Crisógono, bibliotecario emérito de la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valladolid, en el Palacio de Santa Cruz, y la de el propio Beato de Liébana o los textos, las huellas que Beato de Liébana pudo dejar concretamente en Liébana, porque se trata de eso, de que estas dos alumnas, una viuda que quiere recuperar, digamos, su vida independiente, y una dicharachera joven, compañera de su curso, se emprenden como una actividad y como una búsqueda de la posible huella material de Beato de Liébana en la propia Liébana. Por lo tanto, novedad cronológica es la de que, en vez de ser una sola cronología, estamos jugando con dos cronologías, la del siglo finales del VIII y la del siglo XXI. Todo ello ¿para qué? Para engarzar la preocupación de don Crisógono, este excéntrico profesor que tienen Eulalia e Eutiquia, con esa búsqueda concreta de las posibles huellas del Beato de Liébana a través de los beatos. ¿Qué son beatos? Beatos es este libro, este códice de hojas, de folios de pergamino, donde se contienen los comentarios que Beato de Liébana hizo a finales del siglo VIII al Apocalipsis de San Juan, es decir, al último libro del Nuevo Testamento y, en definitiva, de la Biblia cristiana. Entonces, ahí Beato de Liébana, a través de un farragoso comentario, pero él fue sugiriendo, y los expertos hablan de que muy posiblemente ya en el texto original, que dio lugar a que a partir de ese texto se llamaran beatos
precisamente en honor a Beato de Liébana, que ya aparecieran iluminaciones, ilustraciones, y para lo que diré después también incluso que pudo haber señalado en un mapa la cabeza del apóstol Santiago en Galicia. Todavía, cuando vive Beato de Liébana, no se había producido la inventio, el descubrimiento de los posibles restos de Santiago, de manera que eso tiene también una importancia decisiva. Pero a su vez, como ha señalado hoy nuestro compañero en el periódico, en el diario Montañés, el Cantar de Liébana también se configura el libro como una especie de beato, porque combina las referencias al Apocalipsis con imágenes creadas por Peridis que plasman en miniatura pasajes del texto, de manera que hace la misma labor que hicieron Magio o Florencio en el siglo X o Vigila en el Magio en el siglo XI, es decir, va siguiendo, digamos, la misma técnica. Incluso, para que la cosa se aproxime más a los libros, a los beatos que le han inspirado, el libro, el Cantar de Liébana, se divide en 7 partes y cada una de las partes está titulada o está encabezada por una de las frases del Apocalipsis en que se recuerda que el Cordero recibió un rollo o un libro de alguien que estaba sentado en el trono y que ese libro estaba sellado con 7 sellos. Y cada una de las partes del libro está encabezada por la frase correspondiente del libro del Apocalipsis de San Juan, en que se alude cómo se rompió el primer sello, el segundo y hasta el 7º sello. Y dentro ya de estos 7 sellos hay un conjunto de 26 capítulos en que, como he dicho, se mezclan cronología y vivencias de Beato del siglo VIII con la de estas 2 alumnas del siglo XXI. En relación a Beato, posiblemente procedía de Córdoba, procedía de Toledo, es decir, en cualquier caso, se supone que es un clérigo que, ante la presión de los musulmanes, pues viene hacia el norte y se refugia concretamente en este monasterio de San Martín de Turieno, que después cambiará su advocación por la de Santo Toribio de Liébana. En relación con la figura de Beato, en la novela, y esto es importante como puente de la ficción a la historia, se hace eco de las 3 grandes iniciativas que los historiadores atribuyen a Beato de Liébana. La primera, y más conocida, es el protagonismo que tiene Beato de Liébana en la polémica adopcionista. Quiere decir esto que Beato de Liébana va a ser el sustentador de la ortodoxia frente a Elipando, arzobispo de Toledo, por lo tanto primado de las Españas en ese momento, que sostenía que Jesucristo era hijo de Dios, pero hijo adoptivo, lo cual, desde el punto de vista de la teología, implicaba negar la capacidad infinita de redención de la muerte, la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. Y, naturalmente, si Jesucristo era el hijo adoptivo de Dios, tampoco se podría decir que la Virgen fuera la madre de Dios propiamente. Bien, primer toque de atención en el cual Peridis va a estar proponiendo, y vamos con absoluta precisión histórica, el debate interesante en que Elipando dice a Beato de Liébana que de dónde aquí hay alguien en Liébana que sepa algo de teología, y el Beato de Liébana le atribuye la palabra testículus, que claro, se ha traducido tanto como testigo pequeño como por lo que ustedes pueden suponer. Testículo del anticristo. Segundo aspecto que también aparece en el libro
con importancia, y además es que justifica un poco el sentido de beato que tiene el propio cantar de Liébana, es la autoría por parte de Beato de unos muy farragosos comentarios al Apocalipsis que debía contener ya ilustraciones, como se supone, por lo menos. Y la tercera iniciativa, que también aparece en la novela, es la posible autoría por parte de Beato, en esto ya discuten más los historiadores, de un poema de título O Dei Verbum, en que por primera vez se ensalza la figura de Santiago como cabeza áurea de España. Estamos en el 785. Y patrono de nuestro pueblo, en este caso del Reino de Asturias, que está comenzando a existir en la persona de, en este caso era Mauregato, pero inmediatamente lo será con Alfonso II el Casto. Y, como suponen algunos historiadores, este beato primigenio ya contendría la imagen de la cabeza de Santiago y la situaría en Galicia. De los tres temas, Peridis deja constancia de este último, del himno O Dei Verbum, pero no lo explota como en cambio lo hace con los otros dos. Particularmente con el segundo, esto es, con los comentarios al Apocalipsis al que me he referido. Y porque, en efecto, una vez que ha centrado con claridad y precisión histórica los términos teológicos, los protagonistas y las vicisitudes de la polémica adopcionista, Peridis se explaya en el tema de los beatos. Y lo hace particularmente a través del beato que sirve de guía a don Crisógono en sus explicaciones en clase, que es el beato llamado de Valcabado, esta localidad, un monasterio desaparecido cerca de la localidad palentina de Saldaña, y que está en esta biblioteca del Palacio de Santa Cruz de Valladolid. A partir de esas explicaciones hay estas dos alumnas, la viuda Eulalia y la joven Eutiquia, que investigan y tratan de averiguar en distintos viajes a Liébana la posibilidad de que Beato dejara alguna huella material de su quehacer en algún espacio lebaniego. Y podríamos decir que hasta aquí puedo leer, porque el mérito de la novela es el trenzado continuo entre explicaciones de don Crisógono, estímulo en las alumnas, sobre todo en la viuda Eulalia, porque resulta que la viuda Eulalia es viuda de un individuo que era de la Liébana y que dejó en el testamento impuesta la obligación de que sus restos quedaran en el cementerio de Potes, allí mirando a los picos. Dicho esto, ¿qué ofrece la novela? La novela ofrece ante todo una demostración de la habilidad de José María para contar historias. Él nunca ha ocultado que este es el oficio en el que se siente cómodo. Escribidor, se dice él, de historias que escribe para deleitar aprovechando. Por lo tanto, en el libro no esperemos ni metáforas fulgurantes, ni descripciones precisas del paisaje, salvo algunos apuntes sobre el paisaje de la Liébana o de los estados de ánimo de los personajes. Hay, para empezar, con respecto a la novela, trilogía que él llama de la Reconquista, hay una disminución drástica de los personajes que pasan ahora en la novela, en el Cantar de Liébana, a la categoría de arquetipos. El profesor sabio y excéntrico, don Crisógono, el buen sacerdote, sensible y erudito conocedor de su comarca lebaniega, don Exuperio, la viuda enrolada en las clases y la joven dicharachera, etc. Con estos mimbres, Peridis teje la peripecia de la búsqueda de la huella de Beato en el siglo XXI. Y la peripecia de Beato en el siglo VIII queda recogida, como he dicho, con precisión, tanto en lo que se refiere a sus comentarios al Apocalipsis, como especialmente en las referencias que hace al debate entre Elipando, arzobispo de Toledo, y Beato de Liébana.
Y estamos en la segunda mitad del siglo VIII. Este es un debate y es una polémica que trasciende las fronteras de la península, que llega a la corte de Carlomagno en Aquisgrán, y es Carlomagno el que anima a su consejero áulico Alcuino a que apoye la postura ortodoxa de Beato, postura ortodoxa que será, digamos, certificada en el Concilio de Frankfurt del 794. Pero también para la historia de España, la importancia de este debate, de esta polémica llamada polémica adopcionista, es que a partir de ahora, Alfonso II el Casto, que empieza a reinar en Asturias en el 791, es decir, inmediatamente después, o casi en medio de la polémica, aprovecha esta circunstancia para decir que Elipando de Toledo es un hereje y que, por lo tanto, su iglesia del Reino de Asturias no puede vincularse a un hereje. Y, por lo tanto, a partir de ahí ya creará su propia jerarquía, la jerarquía eclesiástica. En el final de su recorrido, en la última parte, la que viene encabezada por la apertura del séptimo sello, ahí Peridis se desmelena, bueno, no sé si precisamente sería el verbo a utilizar, pero bueno, ya me entienden, ¿no? Ofrece un divertimento personal del autor, envolviéndolo en el papel de un suave humorismo, que es, por supuesto, como sabéis, otra marca de su casa, rinde memoria a algunas personas y cosas que en algún momento se incorporaron a su biografía. La primera y principal, la propia comarca lebaniega. Es decir, a lo largo de todo el libro, el Cantar de Liébana, podemos decir que hay un canto a Liébana. En la forma de ver el paisaje que tiene esta Eulalia está recreándose José María en su tierra de origen. Por ello, el Cantar de Liébana, pero constituye también un canto a Liébana. Y tras el espacio, también referencias a personas, a Paco Vences, que probablemente alimentó y alojó más de una vez a Peridis, a Ceto, el ferretero de Potes, a Javier Cortés, el afortunado descubridor y paladín de la rehabilitación de la villa romana de la Olmeda, a las monjas de San Andrés de Arroyo, cómo no, que Peridis vincula en la novela con la polémica entre el nivel de dulzura de las raquelinas y las socorritos, dos sabrosas pastas de factura monacal. ¿Quién más aparece? Piedad Isla, la fotógrafa y etnóloga de las montañas palentinas, Enrique Herreros, que fallecería a raíz de un accidente que tiene en lo alto de Áliva. Joaquín González Echegaray y, por supuesto, ya en el siglo XXI, en Cantabria, no se resiste a introducir las anchoas de Miguel Ángel Revilla. Y por encima de todas, por supuesto, Umberto Eco, es el sabio estudioso italiano de Beato y de los Beatos, y autor de aquella aclamada novela El nombre de la rosa, que sin duda ha estado en la recámara de José María mientras escribía la suya sobre el Cantar de Liébana. En resumen, una vez más, para mí Peridis se ha sumergido con éxito en el mundo medieval para centrar en esta ocasión su atención y la nuestra en la obra de un hombre del siglo VIII, Beato de Liébana, que es sin duda el personaje de Cantabria, si no nacido, sí criado aquí, que ha ejercido mayor influencia en la historia. Y al hacerlo con rigor histórico, pues nos proporciona un útil instrumento que permite a los lectores transitar con seguridad y deleite de la invención literaria al conocimiento de la historia. Yo así es como he visto esta obra de don José María. Nada más.
Javier Menéndez Llamazares tiene ahora la palabra como periodista, crítico literario, junto con García de Cortázar, mantendrán un diálogo con Peridis. Pues muy buenas tardes. Casi no me ha dejado nada que contar don Julio, pero sí que me gustaría añadir una pequeña visión personal. Eh, Cuando recalcaba sobre el título, don Julio, que es el cantar, claro, uno inmediatamente se le vuela la imaginación al Cantar de los Cantares, y nada más entrar en el libro, yo creo que el lector se da cuenta de que aquello es una historia de amor. Una historia incluso de varios amores, porque lo primero que se encuentra, yo tengo la manía de leer los prólogos, no sé si es un defecto de fábrica o qué sucede, pero en este caso el prólogo no se lo pierdan porque es fabuloso, y en él descubrimos el origen de este libro. Descubrimos también que fue culpa en buena parte de este señor que está aquí, de don Ramón Teja, y que una vez Peridis fue pregonero suplente, que le mandaron calentar y salir al campo, nada menos que de don Humberto Eco, que no pudo asistir a dar el pregón en Liébana, en el monasterio de Santo Toribio. ¿Por qué ese amor, ese primer amor del que hablo, es el amor a la tierra? Él es de Cabezón, y nos cuenta, bueno, pues cómo fue su relación con el pueblo, cómo volvió una y otra vez a Liébana, y cómo ese amor fue creciendo, y lo veremos reflejado, como bien decía Julio, después en las páginas de la novela, en cómo va descubriendo y cómo se va enamorando Eulalia, la protagonista en esa trama que sucede en nuestro tiempo, de una tierra que, aunque conocía, no había llegado a descubrir, y ese es quizá un poco el objetivo de esta novela. Descubrirnos algo que creemos que conocemos, que tenemos delante, que hemos tenido siempre delante y que a lo mejor ni valoramos ni vemos. Y decía que hay amores, hay más amores, ¿no? También hay un amor inmenso a un tiempo, que es esa Edad Media, que esconde un poco o explica cómo ha sido todo nuestro mundo posteriormente, la que ha estudiado tantísimo Peridis y que dedica su ficción literaria, pero hay también un amor inmenso a algo que es la literatura y la palabra, y una fusión que se da entre ambas, entre la literatura y el arte, palabra e imagen. Todo ello, obviamente, solo lo podía acometer Peridis, que es quien ha fusionado, yo creo que dentro de la iconografía de nuestro país, palabra e imagen, no solamente en su labor en prensa, sino después en su faceta como escritor. Pero explica muy bien el propio texto por qué es tan deslumbrante, por qué deslumbra a Peridis este libro, los comentarios, o sea, los famosos beatos, ¿no? Y lo pone en boca de don Crisógono. Dice: cuando yo era niño leíamos tebeos, ¿no? Entretenidos y muy fáciles de leer. Ahora se les llama cómics. Él les enseña una reproducción del Beato de Valcavado y les dice: este libro que ven ustedes es un cómic extraordinario. No se rían, es un cómic de superlujo, lleno de fantasía, realizado a mediados del siglo X, inspirado en originales del siglo VIII. Se conservan más de 30 en todo el mundo, y al igual que todos los incunables de su especie, se les llama beatos porque sus, digamos, viñetas ilustran los comentarios al Apocalipsis de un monje lebaniego llamado Beato. Y añade una cita que aparece también en el libro de Humberto Eco, donde dice que los beatos son las más prodigiosas creaciones iconográficas de toda la historia del arte occidental. Bueno, los beatos, estamos hartos casi de escuchar hablar de los beatos, que no es un libro, sino que son muchos, es casi como el misterio de la Trinidad, pero en este caso de la treintena, ¿no? Es un libro que se copia muchas veces porque transmite algo muy importante en aquel momento. Ahora mismo, bueno, yo creo que cualquier lector contemporáneo que nos acercásemos al libro a pelo, saldríamos escaldados, porque no comprenderíamos prácticamente nada. E incluso podemos pensar que unos comentarios a
al Apocalipsis pueden remitir, pues no sé, a películas como El Séptimo Sello o cuestiones parecidas. Sin embargo, yo les animo a que lean este libro porque van a descubrir algo muy diferente. El Apocalipsis era un libro concebido para dar esperanza, para pensar en un tiempo mejor, y además Beato lo interpreta de una manera absolutamente fundamental en su momento, y es que lo va a utilizar para infundir a los demás la esperanza en un mundo mejor. En aquel momento la cristiandad estaba en un momento horrible, y aunque vivieran en Líbana, que ya veremos, ya hablaremos de las maravillas que nos cuentas de Líbana, el futuro pintaba bastante mal. Y estos comentarios de Beato sirven para que sus contemporáneos no se asusten de lo que cuenta ese libro y lo entiendan en otra clave, en una clave muy diferente. Una clave que habla del triunfo de la fe y no de ese tiempo tremendo que están viviendo. ¿Qué sucede? Bueno, pues que en aquel momento explicar o leer las cosas era muy complicado, y como nos dice esta cita, que yo creo que condensa el libro, era mucho mejor explicárselo a la gente de manera gráfica, haciendo un tebeo. Y Beato escribió su libro, pero necesitaba que ese libro se entendiese, no solamente cuando lo pudiera leer alguien letrado, que no era lo común en aquel momento, sino cualquier cristiano que se acercase comprendiese lo que ahí estaba, ¿no? Y en esa misma idea radica pues casi nuestra cultura posterior, todo nuestro arte. Es decir, cuando vamos a las iglesias románicas y vemos todas las escenas bíblicas representadas de manera que cualquiera que pase las pueda entender sin necesidad de saber latín o siquiera saber leer. En ese sentido, bueno, pues yo creo que Peridis con su novela hace de moderno magio, ¿no? Y no solamente ilumina el texto de Peridis con las miniaturas, las viñetas que llenan el libro, y que además, si se han fijado, bueno, pues parece casi que su estilo combina mucho con el de los miniaturistas medievales, sino que lo que hace es contarnos una historia en dos tiempos, en dos tramos, en la que nos presenta a los protagonistas y luego lo tamiza todo con una visión contemporánea. Con esa historia lo que hace es iluminarnos un libro y yo creo que toda una cultura que surge a partir de él, y que sin esa ayuda para nosotros sería completamente inaccesible. Entonces, en ese sentido, creo que la labor divulgativa es inmensa que hace esta novela, pero, bueno, así contado casi parece que iba a ser un rollo. Pero claro, es que lo ha hecho Peridis. Entonces, bueno, pues uno casi comienza leyéndolo con la sonrisa en la boca. Bueno, en cuanto empiecen y vean a esa viuda Eulalia, que no es viuda alegre, ya lo explica ella muy bien, ¿eh? No hay que pasarse, pero bueno, que en cuanto le preguntan si su marido era cristiano, va a contarnos que no era ni creyente ni practicante, que era médico, ¿no? A ver si le iban a confundir con un ATS o quien fuera. Y a partir de ahí yo creo que arma una historia en la que lo importante no es la anécdota, sino todo lo que nos va contando de esta, como os decía, una historia de amor, un cantar. Y sí que me gustaría, aprovechando que te tenemos aquí, podemos conversar, que nos hablases un poco cuentas en el libro tu relación con Líbana, pero yo creo que a partir de escribir la novela, de investigar muchísimo más tu relación con Beato, tiene que ser bueno, pues muchísimo más estrecha, y de hecho hay un pasaje en el que bueno, pues Eulalia pregunta por Beato y le dicen San Beato. San Beato. ¿Realmente tenemos que denominarle así, San Beato? Sí, sí. Subió a los altares de aquella manera en la Edad Media. Bueno, mi relación con Beato es que yo soy Beato. Quiero decir, es una especie de reencarnación. Era dibujante, supongo, y tengo argumentos para pensar claramente que el primer Beato iba iluminado. Quizá copiando un Beato del norte de África.
Os preguntaréis, después de estas intervenciones, el lío en el que me he metido. Pero este hombre, ¿quién le manda meterse en una novela para explicar Beato con un hereje como Elipando, arzobispo de Toledo? ¿A quién le interesan hoy las herejías? Cuando me puse a escribir dije, pero ¿dónde te metes, José María? ¿Dónde te metes? ¿Cómo haces que esa materia, sea interesante para los lectores y las lectoras? Y entonces fue cuando me metí en un lío mayor. El culpable de todo es Ramón Teja, Ya lo decía yo. que en víspera del pregón del Año Santo Jacabeo desde 2006 me llama por teléfono y me dice, mira, estamos en un apuro. Queríamos que viniera Humberto Eco a dar el pregón del año lebaniego y no responde. Entonces, te toca a ti. Y dije, pero bueno, pregonero suplente de Humberto Eco, yo no sé que se haya dado ese caso en la historia. ¿Y por dónde cojo yo a Beato ahora si yo sabía lo mismo que todos vosotros de Beato? Sabía Beato del Líbano y de eso nada más. Y entonces pues me puse a escribir, hice una faena de aliño porque tenía que leerlo en el Paraninfo con toda solemnidad. Y a mí la solemnidad me sobrecoge. Pero pensaba en vosotros, en vosotras. Bueno, esto hay que darle un aire para que ventile Beato. Hay que ventilar a Beato. ¿Y cómo lo hice? En una cosa que no sabía hacer, que era una novela en 2 tiempos históricos. Y me dijo mi hija, ay papá, ten cuidado porque como no suelden las dos y estén bien enhebradas, pierdes al personal por el camino. Y entonces tuve siempre en la cabeza la idea de que aunque estuviera en 2 tiempos, lo que le pasaba a los protagonistas de hoy tendría que ver con Beato. Y lo de Beato había que contarlo de alguna manera. Y lo primero que hice es ver qué Beatos hay por ahí, dónde hay uno cercano. El más cercano era el de San Andrés de Arroyo. Está en la Biblioteca Nacional de París. Bueno, intento fallido. Pero había uno en la Universidad de Valladolid, el Beato de Alcabado, que para mí puede que sea el primer gran beato completo de las copias que se hicieron más tardías. Y que tiene también su propia aventura, porque cada beato es una aventura. Yo creo que una novela buena era contar las vicisitudes de cada uno de los beatos. En concreto, el de Valcabado estaba tranquilamente en un monasterio en Valcabado, al lado de Saldaña. Pero arriba están las montañas, viene el deshielo, el Carrión crece. Y lo habían puesto como en un meandro. Y el Carrión iba socavando el monasterio hasta que lo arruinó y desaparecía. Entonces rescataron unas cuantas piedras para la iglesia del pueblo y el libro de un tal Vieco que no sabían si era beato o quién era. Tengo que decir al respecto de que le debemos a Ambrosio de Morales, cuando le manda a Felipe II por todos los reinos a recoger libros para la biblioteca del Escorial, que diera con el beato de San Isidoro de León. Y le dijo a alguien que había uno parecido en Valcabado, pues que me lo traigan. Era un emisario del rey y pues tenía su equipo que iba hurgando por todas las bibliotecas de España para formar la biblioteca del Escorial. Y, lógicamente, les impresionó el beato de San Isidoro, trajeron el beato de Alcalá, puso uno a un lado y el otro, y se dio cuenta de una cosa muy importante. Era un libro dedicado, que no tenía el nombre del autor, y se lo dedicaba a su discípulo Eterio, porque le había compartido con él. Y eso dio una pista para ir avanzando sobre la investigación de Beato. Hizo un informe que vio el padre Flore en el 1750 aproximadamente, y que está ese informe en la Biblioteca de la Historia, en
en la Academia de la Historia. Y a partir de ahí ya los beatos fueron valoradísimos y empezaron a estudiarlos y dedujeron que era beato por el apologético, por la polémica que tuvo. Después de escuchar a estos queridos amigos que me han precedido, he pensado, digo, pero ¿en qué lío me he metido? ¿Y de qué va el libro? ¿De qué va? Porque dices, pero bueno, ¿qué historia cuentas? Pues se cuenta la aventura de dos alumnas de la Universidad de Valladolid. Para hacer una novela necesitas un argumento, pues sí, una trama, pues sí. Pero sobre todo necesitas protagonistas, que sean los que sostienen la novela. Y yo tenía a Beato, pero in illo tempore. Y entonces me serví de la documentación que está disponible para todo el mundo y del Beato de Alcabado. ¿Dónde tengo un Beato cerca? En la Universidad de Valladolid. Que además tenían unas reproducciones que hicieron hace años a escala y que me habían facilitado cuando les pedí una copia en forma de pergamino, pero papel pergamino, del Beato de Valcabado. Con lo cual ya tenía a Beato en casa. ¿Y qué necesitaba? Pues de la universidad un investigador que hiciera de narrador de lo antiguo y las aventuras de dos alumnas. Entonces, la novela tiene tres grandes, vamos a decir, apoyos. El propio Beato de Liébana, del que se cuenta su historia, los avatares de estas señoras y Liébana, el paisaje. El profesor lo primero que les manda a los alumnos que vayan a Liébana, que conozcan aquello, por dónde se entra, por dónde se sale, por dónde sale el río. Vas a Liébana y dices, pero este río, ¿por dónde sale? Todo rodeado de montañas. Se ve que es un refugio. Y ahí empieza la aventura, porque al llegar a Liébana, donde el profesor la manda a la alumna mayor, ella quiere llevar las cenizas de su marido al Camposanto. Y allí se encuentra pues la primera sorpresa, pero no se da cuenta. Y luego ya va entrando en Liébana de la mano del otro narrador, que es el cura, que emula a don Desiderio, que fue el famoso cura de Liébana. Yo le llamo Superio, por si había algún familiar que no le parecía bien que saliera el cura en una novela. Y así va discurriendo la novela. A partir de esto empiezan a pasar cosas, hay hallazgos y bueno, pues al final yo creo que vamos de sorpresa en sorpresa, pero he tratado de que sea divertida, incluso de que haya escenas verdaderamente jocosas y de que celebren el jubileo con alegría. No es una novela detectivesca al uso, bueno, es muy especial, está hecha desde el cariño a la tierra y a los personajes. Y es un gran homenaje a esas personas que han defendido el patrimonio en el territorio. Sobre todo los que yo he conocido en tierras de Palencia, que los ha citado el profesor. Javier Cortes con la Villa Romana, las monjitas de San Andrés, que todavía lloran el beato que vendieron el siglo XIX porque se les hundían los tejados y no les llegaban los dineros, y Piedra Cisla fotografiando todo el norte de Palencia, y los socorritos, que tienen un papel importante en alguno de los episodios, de forma que pues la lectura fuera atractiva. Yo me he divertido mucho haciéndola y he aprendido porque tengo un lema que es deleitar aprovechando. Ahora sé bastante de Beato. Hombre, claro, ya. Sé bastante de Beato, conocía bien el norte de Palencia, conocía Liébana desde el nacimiento, aunque no nos presentaron. Aquí Liébana, aquí un escritor. En ciernes no le dijeron eso a mi padre. Lo que le dijeron es otra cosa mucho más. El obispillo de Peronía, de Liébana, que no le saco en la novela, cuando me bautizó, don Victoriano, dijo:
quiera Dios que le veamos de arzobispo de Toledo. Sí. Bueno, Y resulta que cuando hago una novela, el hereje es el arzobispo Es de el Toledo. Toledo. Fijaos las vueltas que da la historia. bueno, decía don Julio que hasta ahí podía leer cuando iba contando parte de la trama, y a mí me sucede un poco igual. Lo que pasa es que se me ha ocurrido, he encontrado algo de lo que igual podemos hablar sin hacer spoiler, que se Y dice. si haces un poco de spoiling. Pero es que, claro, durante la novela vemos como Beato hace sus cálculos, unas cábalas increíbles, y acaba prediciendo el fin del mundo para un día concreto, una fecha concreta. Pero bueno, creo que no es hacer spoiler decir que el fin del mundo me parece que aquel día, bueno, creo que no llegó, ¿no? Ya. Es en ese Sí, momento. sí. ¿Cómo fue todo ese embrollo? Porque... ¿Y Pues- cómo salió de él? Claro. Pues no se sabe cómo salió, ni se sabe. Ese es un dato que viene de la mano del arzobispo de Toledo, que era su enemigo. Por lo tanto, puede ser falso. Pero sí tenía una preocupación finisecular. Se acababa el mundo. Habían cogido la Biblia teólogos y habían empezado a hacer números desde Noé. Y Beato recalculó esos números y le daba que el día de la vigilia de Pascua del año 800 sería la segunda venida de Cristo. Y entonces llamó a los lebaniegos a recibir a Cristo en Santo Toribio de Líbano. ¿Qué día escogió? Y esto es novela. Pues Beato era muy observador, no solamente observaba los textos sagrados, sino que desde su atalaya, Santo Toribio, veía que había días en que el sol echaba los rayos entre las nubes y parecía lo que han pintado en los cuadros. El Dios creando el mundo. Hay veces que ves una puesta de sol y dices, mira, Dios, está los rayos para allá. Y al día siguiente vino una niebla muy potente. Cogió el Evangelio y veía lo que decía San Pablo, que así como se fue en una nube volverá. Bueno, pues vamos a ver el tipo de nubes que hay, en qué nube puede volver. Y entonces, pues analizaba las nieblas, esas que bajan por las montañas, que son preciosas, los mares de nubes. Luego hay que subirse a la nube. Los lebaniegos, eso de que fuera el fin del mundo, tenían las cosechas a medias, las hijas por casar. Ya, jo, ¿qué prisa tendrá con el fin del mundo? Y era un poco incordio, ¿eh? Pero al fin y al todo les había metido el miedo en el cuerpo y les dijo que no hacía falta morirse, que con subirse a la nube cuando viniera en la segunda venida, pues payás que se iban directamente al reino de los cielos. Bueno, en la Edad Media la gente era muy crédula, muy crédula. Milagros, profecías y tal. Y llegó el día señalado. Y en la novela se cuenta cómo involucra don Esuperio a Eulalia para que vaya a ver la segunda venida de Cristo a Santo Toribio. Y es uno de los puntos fuertes. Venía de enterrar al marido, ella. Bueno, de dejar las cenizas, perdón. Y entonces, pues claro, por la mañana había habido un sol radiante, salía el sol, los rayos entre las nubes, y estaban todos así en el cementerio diciendo qué bella puesta de sol ahora que traemos las cenizas y tal. Y a la mañana siguiente una niebla peleona empezó a resbalar hasta Santo Toribio bajaba, ¿no? Entonces fue Beato para allá y ya no sigo porque ya entró en el... Pero da una pincelada sobre el momento en que se vivía en la Edad Media en Líbano, en aquellos pueblecitos. Claro, no había internet. ¿Y cómo se las apañó? Pues convirtiéndose en el hombre del tiempo. De tanto observar aquello, pues él había inventado unos toques de campana correspondientes a lo que es
incendio, lo que es entierro, tal, y había inventado el toque de la venida de Cristo, que sería un repique. Bueno, eso es lo que dice Lipando, para desprestigiar a Beato, pero algo hubo, ¿eh? Algo hubo. Yo he indagado con las personas mayores de Liébana, todavía se comenta aquella segunda venida de Cristo. Al final no sabía cómo explicar por qué no había venido a la llamada de las campanas, pero Oye, José María, yo tengo una curiosidad muy personal, que es, bueno, tú has dicho, el Superio es Desiderio, el cura Desiderio. Don Crisógono es un personaje con nombres y apellidos. amigo, has picado. Es que yo tenía una novela, me dejas que siga un poco, una novela difícil, porque fijaos el laberinto en el que me había metido. Los personajes, bueno, hay un hallazgo en la novela, y ese hallazgo puede ser verdadero o una falsificación. Si es verdadero, y empieza la gente a peregrinar a Liébana para ver ese hallazgo, vaya papeleta que tengo, porque yo tenía una credibilidad. Y si es falso, ¿quién lo ha pintado? Y ahí es donde empieza uno a encontrar personajes de carne y hueso. Entre ellos está Ceto, que es el de la funeraria. Entonces, lógicamente, Eulalia, cuando lleva las cenizas, lo primero que hace es llamar a la funeraria de Potes. Y se pone Ceto al teléfono. Bueno, y es un gran conocedor de Liébana. Ahí hay un personaje de carne y hueso. Don Esuperio, que es Don Desiderio, otro. Ya hay dos. Y así van apareciendo personajes de carne y hueso. De forma, pues ahora mismo la gente va a Liébana, entra en la ferretería y en la funeraria de Ceto y le dice, oiga, ¿es verdad lo de...? Y entonces tenemos un problema. Aquí está Vences, hijo de Vences, de Paco Vences le llamaban, el hostelero de Picos de Valdecoro. Pues salía en la novela, lo pedía el guión, porque había un personaje que le conocía, Paco Vences. No, le voy a cambiar el nombre yo a Paco Vences, le pongo pues a Vences, que tiene ahora un restaurante como su padre. Irán a preguntarle que si es verdad lo que cuenta. Dice, una parte sí y la otra se la ha inventado. Y eso es la novela. Meter una mentira muy gorda y que cuele. O sea, lo importante es que si metes una mentira, parezca que eso ha podido ser realidad. Y esa es la clave. Y ahí me he devanado yo los sesos. No, pero José María, yo te preguntaba concretamente por don Crisógono. Justo. ¿Has picado? No he picado, ¿eh? En Palencia me preguntarán por el arquitecto. No, te lo digo porque a mí quien me mostró el Beato de Valcavado fue el director de la biblioteca de Palacio de Santa Cruz, hace ya 60 años, don Paulino Ortega Lamadrid. Ese no era. Y es que... Espera un momento. Paulino Ortega Lamadrid, cuya madre era de Liébana. ¿Ves? Entonces, por eso te digo, sí era, y por casualidad, el don Crisógono podía ser. Tú desconocías la existencia de este director de la biblioteca me imaginaba que había habido alguno. Sí. Lo que hice fue confeccionar un personaje con cachos de otros personajes. Con esa excentricidad. ¿Y por qué le llamé Crisógono? Porque la gente dice, les has puesto unos nombres. Don Crisógono, Eulalia, Eutiquia, Don Superio. Pero ¿cómo se llamaba la gente en los pueblos hace unos años? Sí, en Palencia, precisamente. En Palencia y en Cantabria, en todos los sitios. Entonces, la clave estaba en darle verosimilitud al relato para que el lector no abandone el libro y siga un hilo de algo que ha aparecido, que no se sabe qué es, que tiene que ver con Beato y mucho, y que nos va a enseñar a otros personajes. ¿Y qué pretendía con ello?
Pues que la gente vaya a Líbana, porque es que se está despoblando también. Y entonces, eso sí que es una tristeza, que un valle tan maravillosamente conservado se despueble. Bueno, tú sigue con la novela. Yo me suelo ir por los cerros de Úbeda y mi editora me suele, yo digo que es mi Lazarillo de Tormes, porque dice, ya te has metido otra vez en un sin Dios, porque es que eran muchos hilos los que había en la novela, ¿no? Y hay que volver al relato. Bueno, en un pasaje de la novela, en la que, bueno, sí que es cierto que aparecen muchos iluminados, pero dices que el apocalipsis ha llevado a la locura a muchos iluminados. Yo no sé si esto te lo has tomado en serio y has tenido miedo en algún momento de que este libro también te acabase a ti girando un poco. No, no me dejan en casa. No, hay que tener los pies en la tierra, no. No, porque a los iluminados que se lo tomaron al pie de la letra como Beato. Y eso es lo que le dice don... ¿Quién se lo dice? ¿Don Superio? No, no es Superio. Contaba la venida de Cristo. Sí. Pero bueno, lo que se deduce es que tomarse al pie de la letra libros proféticos, simbólicos, y seguir contar los años desde la Biblia, pues lleva a la locura. Y entonces ha habido casos como el de Guaco y otros que cuando, lo cuento en la novela, cuando van a buscar la niebla para ver si es la segunda venida y le dicen en un momento, tengan cuidado, le dice, no vayamos a atropellar a Jesucristo, claro, porque metido en la niebla, ¿eh? También hay otro detalle muy bueno, que es que no sabía Beato cómo hacer el recibimiento. Y le dice a los frailes, que le dicen, ¿cómo le recibimos? Porque fijaos, cuando viene el Papa, la que se monta, ¿no? En Valencia o donde sea. Imaginaos que viniera el Papa otra vez hasta un Líbano alguna vez. Hombre, ya va siendo hora. A ver si con la novela aterriza. Lee la novela y viene. Y le dice a los frailes, mira, no cantéis, porque desafináis. Si vendrá con un coro de ángeles, que canten los ángeles. Claro. Eso era lo suyo. Pues lo que sí resulta curioso es que esa segunda venida fuera a tener lugar precisamente en Líbano. Yo no sé lo del cálculo de los años, bueno, pero el cálculo geográfico ahí sí que es completamente... No, aparecería a la vez en muchos sitios, pero en cada Claro. sitio lo tenían que hacer, porque Dios está en todas partes, el El recibimiento. pero tenían que competir en el recibimiento. Claro. Pero lo que querían los lebaníes fundamentalmente era evitar la muerte a toda costa. Aunque O sea, casi los mata de hambre, ¿no? Pues, en los días previos, ¿no? Lo malo es que convocó un ayuno, porque siempre que hay una vigilia hay un ayuno. Y claro, allí fue donde se rompió el hechizo. Porque Bueno, hubo un tal, ¿cómo se El llama? pueblo puede opinar, ¿no? Hubo un personaje que era muy descarado en Líbana, siempre hay descarados en todos los valles, ¿no? Que le dijo a Beato, mira, si va a venir, que venga, pero es preferible, si tenemos que morir, que comamos y bebamos y nos pille con la tripa llena. Y ya le desarmó a Beato. Ya dijo, se suspende el ayuno hasta nuevo aviso, porque creo que he hecho malos cálculos. Eso me lo he imaginado yo y lo he puesto en la novela. Pero sería más o menos así. Lo que sí es muy interesante también en el libro y yo creo que enlazado con tu propia trayectoria es esa fusión a la que aludía antes que da el Beato entre imagen y palabra y que curiosamente, bueno, pues yo creo que da lugar al arte actual a través de pues un sistema tan rudimentario como fue pasarse manuscritos de un monasterio a otro, irlos copiando, ir creando una nueva forma de representar el mundo que además estaba cargada de simbolismo
y de significados nuevos, ¿no? Es que los dibujos de los beatos van evolucionando en función del siglo en que se pintan. Los primeros son claramente mozárabes, pero el beato de San Andrés de Rollo y el beato de las Huelgas y el beato de San Pedro de Cardeña son ya muy naturalistas y se parecen. Tú ves un apostolario de esos beatos y es igual que el beato de Carrión de los... Digo, el friso de Carrión de los Condes, ¿no? ¿Y el beato de Peridis? ¿Qué Bueno, estilo tendría? De los más primitivos, yo creo. ¿No? no, pero la verdad es que el dibujo de los beatos es un dibujo muy ilustrado, pero allí no se va a ver nada. Hay miniaturas. Si tuviéramos proyector, pero me alegro que lo enseñes, ¿eh? Es un estímulo. No, No sé si llegan a ver. lo que aporta, Sí. Hay que comprar el libro, apuntan por aquí delante. Ahí se ve muchísimo mejor en el libro, exactamente. no, decía que se van adaptando al momento histórico y son, como no podía ser de otra manera, reflejo del arte de su tiempo. Pero yo creo que fueron de gran utilidad para canteros y demás, para tomar modelos, sobre todo lo que yo creo que Beato aporta es el apostolario con el Cristo en medio, los tetramorfos, etcétera. Yo creo que es un yacimiento extraordinario de ideas. Picasso ha copiado de los beatos, pero a manos llenas, ¿eh? Y lo han redescubierto los expresionistas y todo el arte contemporáneo. Está valoradísimo. Peridis, yo creo que hemos prometido que el público iba a intervenir y tenemos que cumplir la promesa. Entonces, Es más, se ve que eres creyente. cristiano viejo, Eso. viejo en el doble sentido. A partir de ahora, quienes quieran hacer alguna pregunta, por favor que hagan una seña, les pasaremos el micrófono. Es importante el micrófono para que los que están viendo esta presentación a través de la página web del Ateneo escuchen también la pregunta, y también les ruego que las preguntas sean claras y concisas. ¿Quién rompe el fuego allí? Allí hay uno, ¿no? Buenas tardes. Yo había leído alguna vez que el beato de Liébana había tenido correspondencia epistolar con San Isidoro de Sevilla. Quería saber, bueno, con San Isidoro, también con San Leandro, que era hermano de San Isidoro. San Leandro, si no recuerdo mal, estuvo en la cárcel en Toledo por orden de Elipando. Pero yo quería saber si existen esas cartas o qué se sabe, o si es así, la correspondencia epistolar entre el beato y San Isidoro de Sevilla, que era el hombre más erudito de ese siglo en España. Me parece que habría que precisar que entre San Isidoro de Sevilla y Beato de Liébana hay 150 años de distancia. Es decir, San Isidoro viene a morir en el 640 aproximadamente y Beato de Liébana pues en el año 800 aproximadamente. O sea que no pudo haber cartas de ningún tipo entre los dos por esa razón. Otra cosa es que Beato conociera el textos de San Isidoro, ¿no? Que lógicamente los conocería. Quizá las etimologías y probablemente conocía lo que se llama las suertes de los apóstoles. Es decir, que es la distribución de los apóstoles dentro del mapa de aquel momento. Es decir, donde está la cabeza de San Felipe está en la Galia, la cabeza hacia la India, la de Tomás, y él pondría la cabeza de Santiago en Galicia. Y justamente a partir de ese momento, 780 y tantos, faltan 50 años para que se descubran los posibles restos de Santiago en Galicia. Pero está claro que Beato de Liébana sugirió ya dónde
dónde podían estar esos restos, ¿no? Indujo, digamos, el descubrimiento de los restos de Santiago en ese sitio preciso. Lo Pero, que sí se carteó, bueno, hay correspondencia de Alcuino de York, sí, ministro de Educación y Religiones de Carlomagno, con Beato. Porque Alcuino de York en ese momento, hacia el año 798, es abad de San Martín de Tours y tenía contacto casi seguro con San Martín de Turieno por barco. sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hay un dato que no hemos dicho. Como estamos en Año Santo, a partir de dentro de poco, estamos tramitando la indulgencia plenaria a todos los que compren o regalen el libro. Eso es pasacalpa, si es lo mismo que lo de la herejía. Os lo podéis creer o no creer. Podemos hacer una indulgencia adoptiva Por ejemplo, y que haga Espasa un documento que yo firmaré el día de la vigilia de Pascua del año 2023 y dedicaré al que actúe de esta manera. Hay un anticipo con las dedicatorias de los libros. No tienen indulgencia plenaria, Pero casi pleno. pero tienen 30 o 40 años de indulgencia. Peridis, Tienen bulas. Peridis. Peridis, y ya puestos, mejor una bula y así cobramos. Ahí vino luego Luterano, Claro. ahí vino Lutero luego, las bulas, efectivamente. ¿Alguna otra pregunta? Pues recordarles que a partir de allí al fondo quieren hacer una pregunta. Un momento. Perdón, no serás de Toledo, ¿no? De origen un poco lebaniego. Al historiador, ¿dónde realizó sus estudios universitarios? Yo, Sí. ¿Al Cortázar? Yo en Valladolid, Valladolid, gracias. Colegio Mayor Santa Cruz. O sea que todos los días pasaba por debajo de la biblioteca delante del Beato. claro, del Beato de Valcavado. Llegamos al final de esta presentación y creo que debemos agradecer a Peridis con un fuerte aplauso esta magnífica conferencia que nos ha dado. Voy a poner aquí una mesa para que pueda firmar. Aquí, no allí, mejor aquí.